Voy a recibir al doctor Manuel Bermúdez Tapia, experto constitucionalista. Doctor Bermúdez, muy buenas noches, un gusto como siempre tenerlo. Muchísimas gracias por la amable invitación que recibo, doctor, y muy presto a responder algunas inquietudes. Usted es experto en las leyes, experto en la interpretación de la Constitución. El hecho que, por ejemplo, ya se esté poniendo en agenda una vez más, lamentablemente por la misma boca de la presidenta Dina Boluarte, este tema de asamblea constituyente, usted como defensor justamente de la Carta Magna, ¿qué interpretación tiene? Bueno, primero, el error no es tanto de quienes están actualmente asumiendo el gobierno. Tengan en cuenta que esas personas que han llegado ahí, tanto el expresidente Pedro Castillo como la actual presidenta, es en realidad parte de la responsabilidad de los ciudadanos. Recuérdese que aproximadamente 22 millones de peruanos en edad y capacidad para elegir representantes políticos en el Congreso de la República y en el Ejecutivo, 9 millones no fueron a votar en la primera elección. Y en la primera elección adicional, 5 millones votaron en blanco, viciado y nulo. Con lo cual, este panorama de descrédito y deslegitimidad responde principalmente a los ciudadanos. Dos, si tomamos en cuenta los actos que se han ejecutado por parte de los que han ejercido y han desarrollado función pública en el Congreso y en el Poder Ejecutivo, podemos detallar que la defensa legal y la asesoría legal que han ejecutado estas personas ha sido totalmente mínima, ha sido ineficaz, ha sido con un bajísimo nivel que ya linda en la ignorancia. Permito detallarme estas cuestiones porque la Constitución en el ámbito de un proceso de reforma constitucional es muy claro, no admite interpretaciones dudosas, ambiguas, y no existe la posibilidad de una asamblea constituyente porque en esencia ese poder ya lo tiene el Congreso de la República, que puede ejecutar procedimientos de reforma constitucional. Entonces viene la gran pregunta, ¿para qué generar un mecanismo de una asamblea constitucional cuando en esencia el pueblo, que es el que tiene el poder constituyente, en esencia, en teoría, siempre está representado en el Congreso de la República? Es un criterio absolutamente muy disfuncional de quienes han tenido alguna asesoría jurídica, alguna asesoría constitucional a favor de quienes han estado involucrados en estos contextos. Y permíteme cuestionar severamente el nivel profesional que tienen los asesores del Congreso de la República, en particular de los congresistas que proponen este método, tomando en cuenta un argumento absolutamente inaceptable e inadmisible en estos contextos. No por la crisis política, sino por cuanto la lectura integral de la Constitución plantean una reforma constitucional a través de la generación de un proceso electoral para convocar una asamblea constituyente y que ésta pueda emitir una nueva constitución. Viene la gran pregunta, ¿cuál es el fundamento? No lo hay. No lo hay. Entonces, quienes ejercen actualmente algún nivel de asesoría en el ámbito constitucional, literalmente son personas que no tienen la especialidad constitucional. Representan un peligro absoluto para el país el tener no solamente congresistas que no sepan interpretar la Constitución, sino además todo un equipo de abogados, porque son muchos, que no tienen una mayor comprensión de la realidad constitucional y la realidad política en el país. Ahora, lo cierto, doctor Bermúdez, es que ya se ha presentado este proyecto de ley para llevar a consulta a través de un referéndum si se convoca una asamblea o no. O sea, ya está el proyecto de ley presentado. Bueno, para que vean el nivel de inconsistencia de estas propuestas, solamente permítanme hacer un análisis muy técnico y respecto de lo que han presentado y respecto de lo que está detallado en la Constitución. En otras palabras, no es una opinión política, no es un criterio subjetivo, no hay una cuestión peyorativa hacia alguna persona, no. Es un elemento absolutamente técnico que relaciona dos cosas.
el producto que se va a evaluar, esto es un proyecto de ley, y lo detallado en la Constitución. Permítanme hacer esta simple evaluación. Uno, si actualmente el Congreso de la República, desde el 28 de julio del año 2021, no ha podido establecer reformas constitucionales orgánicas, ¿cómo es posible que ahora sí quiera hacer una reforma constitucional para establecer una asamblea constituyente? Primero, no tiene sentido, y segundo, no se cuenta con el apoyo de los demás congresistas como para proponer esta referencia. Dos, si durante más de año y medio el Congreso de la República no ha podido aglutinar ideas para efecto de desarrollar reformas constitucionales parciales en función a quienes están integrando el Congreso en una gran mayoría, porque de hecho que hay algunos intereses comunes, ¿cómo es posible que ahora se proponga a través de un único acto, qué cosa? Primero una reforma constitucional para generar, ¿qué cosa? Una asamblea constituyente a través de un referéndum, ¿ya? Y el resto de iniciativas de reforma parcial quedar subordinados. Fíjense entonces el despropósito que tienen estas iniciativas. Y lamentablemente, una cosa es el discurso político que uno puede decir, vamos a hacer un puente aéreo entre Lima y Madrid, sin ningún tipo de columna. Pero una cosa es lo técnico y sinceramente el nivel de ignorancia que está registrando algunos congresistas, algunos inclusive ministros, es absolutamente alarmante. Ahora, doctor Bermúdez, por lo tanto, como usted bien lo resume, si no han podido hacer una mínima reforma, ¿no? una mínima reforma que se requería, si no pudieron vacar a Castillo en algún momento, en fin, lo que se está planteando ahora con esta asamblea constituyente y un referéndum, ¿lo puedo resumir como una mera pose política nada más para generar caos, más desorden, más desconcierto, más incertidumbre? No, yo creo que más allá de lo que es generar caos, porque recuerden que tampoco es que la congresista Sigrid Bazán tenga algún nivel de impacto. Es más, creo que en la población ni siquiera la toma en cuenta. Es más, la propia gente que está haciendo manifestaciones nunca la toman en cuenta. La mejor referencia a esto es que en las propias imágenes de diferentes medios de comunicación, tanto en contra del gobierno, tanto a favor del gobierno, tanto en contra, en cualquier nivel, nunca la toman en cuenta. Es por lo siguiente, porque señores, fíjense, solo se pudo vacar a Castillo cuando hizo su golpe de estado ficticio. Ahí recién se contó con el número absoluto para generar una acción debidamente reglamentada por el Congreso. La única ocasión. Si Pedro Castillo no hubiera pronunciado discurso alguno, probablemente hubiera seguido siendo el presidente de la República. Probablemente. Pregunta, si no han tomado en cuenta eso, ¿cómo se les ocurre ahora proponer una asamblea constituyente a sabiendas que se vienen procesos electorales en los cuales lo más probable es que venga ¿qué cosa? Una renovación completa del Congreso? En otras palabras, para hacer un referéndum se necesita la aprobación a través de procedimientos totalmente reglamentarios por parte del Congreso de la República en 2 legislaturas. En el mejor de los casos, esto se podría dar recién en el 2024. La pregunta es, ¿no se está promoviendo una reforma para efectos de generar una renovación integral del Congreso y del Poder Ejecutivo para julio del próximo año? Ahí se dan cuenta el débil fundamento, el nivel de ignorancia, maligno casi, de estos asesores parlamentarios que no toman en cuenta ni siquiera la propia realidad en la que generan, en la que participan, en la que prácticamente toman una iniciativa a sabiendas que no va a haber ningún tipo de resultado positivo. Doctor Bermúdez, para concluir y que la población lo tenga clarísimo, acá yo lo he convocado a usted y muchísimas gracias por esto, porque usted es un experto, es técnico. Yo no he convocado a un congresista, a un político, no. Yo lo convoco a usted como jurista, como constitucionalista. Explique a la población así en breve, ¿qué se necesitaría para que
esta asamblea constituyente bendita que se está poniendo en agenda vaya a un referéndum, o sea, para que la población pueda de alguna manera votar en torno a esta petición? ¿Qué tiene que pasar legalmente? Muchas gracias por la pregunta. Permítanme ser un poquito más claro en este sentido. Primero, se necesitaría evitar cualquier situación de renovación integral o del Congreso o del Ejecutivo. Esto, lamentablemente, ya es imposible porque ya se inició el primer trámite de votación y que se va a complementar en enero para efectos de que el próximo año, al menos entre abril y junio, se detalle una reforma en el proceso electoral y se convoquen elecciones presidenciales y parlamentarias. Por lo tanto, esta iniciativa es imposible de ejecutar. Dos, para que pueda tener resultado esta iniciativa de la congresista Bazán, ¿qué se necesitaría hacer? Un elemento absolutamente objetivo. Priorización en la Comisión de Constitución, que por cierto no la dirige, los afines a Sigrid Bazán, y además una aprobación con una alta votación en dos procesos, ¿qué cosa? Parlamentarios, en otras palabras. En el mejor de los casos esto se aprobaría recién en el mes de agosto del 2023. Agosto 2023, cuando ya tendremos un nuevo Congreso. ¿Correcto? Entonces, son situaciones objetivas que permiten decir, ¿cuál es la razón de proponer algo que va a ser imposible de ejecutar? Sencillamente la posibilidad de que se puede presentar un documento a trámite parlamentario, con lo cual te permite decir, señores, no es solamente Sigrid Bazán, porque recuérdase que se necesitan 6 congresistas para generar un trámite parlamentario en el contexto de un procedimiento para formular una iniciativa legislativa. Se necesitan 6. Estamos hablando de literalmente 12 asesores jurídicos, que son asesores parlamentarios, que no saben dónde se encuentran en el ámbito dogmático constitucional y peor aún, en la simple lectura de la Constitución. A esto se suma el hecho de que inclusive la propia Comisión de Constitución, cuando recibe este documento, le diera trámite, optando, ¿qué cosa? En una situación de preferencia frente a otros requerimientos que, por ejemplo, ya se encuentran en trámite, como es, ¿qué cosa? El adelantamiento de las elecciones presidenciales. Con lo cual, ahí nos damos cuenta que es una iniciativa absolutamente inútil y lamentablemente a un costo muy elevado, no solo en lo económico, sino en lo social, porque recuérdese que mucha gente vive esperanzada en lo que significa una asamblea constituyente, sin tomar en cuenta que el actual Congreso ya puede desarrollar esas iniciativas. Doctor Emanuel Bermúdez, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y había hablado así de claro, ¿no? Hay mucho pan que rebanar en una asamblea constituyente, así que mejor superemos los problemas que tenemos ahorita, inmediatos, del hoy, ¿no? Como estas reformas constitucionales, con miras a las nuevas elecciones, en fin. Así que veremos qué ocurre en los próximos días. Doctor Manuel Bermúdez, muchísimas gracias, muy buenas noches. Permiso. Un abrazo fuerte, doctor Manuel Bermúdez Tapia, experto constitucionalista, dándonos los detalles de este planteamiento que se está dando en una asamblea constituyente, y el doctor Bermúdez ha sido clarísimo en manifestar que simplemente, y yo voy a adjetivarlo, no el doctor Bermúdez, yo lo voy a colocar un adjetivo, es un absurdo, al menos legalmente, jurídicamente hablando. O sea, hay muchos procedimientos que seguir, ya hay trabas, ¿no? Porque hay un adelanto en ciernes y hay una primera votación, así que se va a complicar todavía esto, ¿no? Se va a complicar. Y a la presidenta Dina Boluarte que todavía le ponga pausa al tema, ¿no? Cuidado que se le salga ahí sus pretensiones serronistas que tuvo al inicio, ¿no? Con esto de asamblea constituyente. Pero el Perú ha pasado un año difícil, donde se esperaba pues un reimpulso, una reactivación económica, pero todo este año, en realidad desde que asumió Pedro Castillo ha sido un desastre, pero este año peor, incapacidad, corrupción, violencia, vividas hace algunos días, en fin.